Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro El Kybalión. Y esta vez empezamos con el capítulo 3, Transmutación mental. Hemos visto anteriormente los 7 principios herméticos, el capítulo 2, que los enuncia, y primero habíamos visto el capítulo 1, la filosofía hermética. Filosofía hermética, los 7 principios herméticos enunciados, y ahora comenzamos el capítulo transmutación mental. Y sin más preámbulo, comenzamos la lectura que dice así. 3. Transmutación mental. Hay un pequeño párrafo, como siempre, que es un extracto del texto. Dice, la mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Bueno, como es un extracto del texto, pues seguidamente comenzamos con el texto y vamos a ir leyendo, comentando y explicando este capítulo 3. Y dice así, como indicamos anteriormente, los hermetistas fueron los verdaderos creadores de la alquimia, de la astrología, de la psicología. Hermes fue el fundador de esas escuelas de pensamiento. Bien, pues vamos a comentar un poco. La alquimia, ahora veremos que nos habla de la alquimia realmente pues refiriéndose de forma más profunda a la alquimia mental, a la transmutación de un sistema de pensamiento en otro y por lo tanto de un sistema emocional en otro, de una mentalidad en otra con las emociones que lleva aparejadas. Pues esto es precisamente lo que pretende las revelaciones modernas. Sin ir más lejos, hay algunas que son específicas, como un curso de milagros y un curso de amor, que son cursos de entrenamiento mental. Precisamente, bueno, pues esto sería la alquimia mental, ¿no? El entrenar tu mente para abandonar una mentalidad que no te es propia, que no te es connatural y cuya manifestación claramente pues responde a esa antinaturalidad, ya que pues te hace sufrir, no te hace ser feliz, y convertirla en otra mentalidad que sí que es la tuya, la original. En cuanto a la astrología y la psicología, bien, pues la astrología es muy polémica, dado que hay muchas opiniones sobre ella, sobre todo pues a partir de que se popularizó y se convirtió pues en una consulta de semanarios, ¿no? de revistas y de periódicos. Pero la astrología tenemos que recordar que tiene un aspecto profundo que ha sido validado en revelaciones modernas también. Entonces, como todo, no hay una respuesta sencilla, no hay una respuesta inmediata, no hay una respuesta simple o reduccionista, sino que tratándose este mundo de una ilusión, tal como reconocen los textos tradicionales, el velo o los modernos, pues realmente la trascendencia de cualquier manifestación va a tener su cara negativa, oscura, polar, basada en la creencia en el mal, y otra cara adicional que puede ser siempre positiva, que puede siempre permitir reconducir las cuestiones de forma que tengan sentido. En este sentido, bueno, pues la astrología, ya digo, que ha sido validada por algunas canalizaciones modernas, tan válidas como cualquier otra.
La referencia a que Hermes fue el fundador de esas escuelas de pensamiento, pues probablemente sí, siempre reconociendo, como hemos ido afirmando en las primeras 4 sesiones de esta serie, en las sesiones de presentación y pequeña investigación histórica, siempre relacionando que Hermes fue la figura de Maquiventa Melquisedec, pues un hijo de la orden de los Melquisedec, dependiente directamente de el conocido en el libro de Urantia como Micael de Nevadón, que fue aquí nuestro Jesús de Nazaret. En ese sentido, pues por supuesto que Maquiventa Melquisedec, conocido en Egipto como Hermes, pues fundó varias escuelas de pensamiento. Nos relata el libro de Urantia que, aparte de la divulgación que hizo de esta información profunda a nivel general, hizo una divulgación mucho más avanzada para algunos de sus discípulos que así lo requerían y que tenían capacidad para ello. Y bueno, pues a partir de ahí desplegó un sistema de misiones de difusión hacia todo el mundo. Tenemos pendiente de realizar precisamente pues esa lectura interesantísima del libro de Urantia sobre la difusión que realizó la Escuela de Salem de esa información, que era además una información preparatoria a la venida posterior de Jesús de Nazaret. De hecho, fue tan importante que el libro de Urantia considera la revelación dada por Maquiventa Melquisedec, Hermes Trismegisto, como la tercera revelación de época, siendo Jesús de Nazaret la cuarta revelación de época, con lo cual pues tuvo una importancia extraordinaria y sí, perfectamente puede haber constituido el núcleo, el origen de lo que posteriormente se fue conservando, tal como dice la tradición hermética, pues que ha llegado hasta la actualidad. Continúa diciendo, de la astrología ha derivado la astronomía moderna, de la alquimia ha surgido la química y de la psicología mística la psicología moderna. Sin embargo, no debe suponerse que los antiguos fueron unos ignorantes respecto a lo que las escuelas modernas creen de su exclusiva propiedad. Las inscripciones grabadas en las piedras y monumentos de Egipto prueban concluyentemente que los antiguos poseían el más perfecto conocimiento acerca de la astronomía. La construcción de las mismas pirámides muestra una relación estrechísima entre sus diseños y su conocimiento de la ciencia astronómica. Tampoco debe creerse que ignoraban la química, pues los fragmentos de antiguas escrituras descubiertas revelan que estaban muy familiarizados con las propiedades químicas de los cuerpos. En una palabra, sus teorías respecto a la física han sido posteriormente verificadas y confirmadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, sobre todo en lo que se refiere a la constitución de la materia. Lejos de ignorar los llamados modernos descubrimientos psicológicos, los egipcios estaban muy al corriente de todo ello, especialmente en ciertas ramas que ignoran completamente las escuelas modernas, y sobre todo en ciencia psíquica, que tanto confunde a los psicólogos de hoy en día, hasta el punto de que han llegado a confesar al fin que, después de todo, bien puede haber algo de cierto en ello. Bueno, se está refiriendo el Kybalión en todo momento al saber que hubo en Egipto. Como ya hemos visto en esas primeras sesiones, Maquiventa Melquisedec funda su escuela en Salem, que posteriormente llegaría a ser la Jerusalén. 2000 años más tarde llegaría a ser la ciudad de Jerusalén. Esto es, en el Medio Oriente más que en Egipto, en Palestina. Por supuesto que da muchísimas referencias el libro de Urantia sobre la enorme influencia que ejerció
Maquiventa en Egipto, pero realmente ejerció muchísima influencia en todo el mundo. Él personalmente en Egipto, pero luego, pues como ya sabemos, inició misiones a todas las partes de la tierra. Parece que, bueno, pues los tres iniciados al menos desconocen esta identificación que hemos hecho posteriormente por datos clarísimos del libro Durantia, esta identificación que hemos realizado entre Hermes Trismegisto y Maquiventa Melquisedec. No obstante, efectivamente, pues lo que dicen es cierto. El estudio de la arqueología egipcia, la egiptología, que tiene además un nombre propio dentro de la arqueología, revela efectivamente que los egipcios pues, tenían unos conocimientos muy avanzados en todas esas cuestiones, qué duda cabe. En cuanto a la psicología, hace dos referencias. Dice que la psicología moderna es la base de la psicología mística. Y bueno, pues en cuanto a psicología mística, tendríamos ahí dos ramas. También hace una diferencia de una de las ramas. Por un lado dice la ciencia psíquica, que incluso los psicólogos ya empiezan a reconocer hoy en día que debe haber algo de cierto en ello. Bueno, la ciencia psíquica, pues yo creo que hoy en día ya es difícil negar su realidad a partir de comprender por el estudioso de la espiritualidad que los fenómenos conocidos como psíquicos, fenómenos extrasensoriales, fenómenos paranormales, son sencillamente singularidades en el diseño, es decir, nuestro estado original, normal, con respecto a este, implica el que aquí hemos hecho unas fuertes limitaciones de lo que son nuestras capacidades naturales por niveles, con lo cual no sería extraño ya empezar a reconocer que sencillamente cada vez hay más fenómenos psíquicos conocidos debido a que nosotros estamos expandiendo nuestra consciencia y ese mismo proceso de evolución espiritual y expansión de la consciencia, pues sencillamente pues, permite ir descubriendo ciertas posibilidades naturales que pues antes no teníamos y no tiene nada de extraño o paranormal, sencillamente que es infrecuente, pero vamos, cada vez va siendo más frecuente. En cuanto a la otra parte, la de la psicología, bueno, los textos modernos también establecen un sistema de psicoterapia basada en la información espiritual. Por ejemplo, pues en un curso de milagros tenemos una psicoterapia específica y efectivamente, pues toda esta cuestión es algo que tiene una lógica aplastante. Si se está hablando de que el universo es mental, del principio del mentalismo, si luego posteriormente nos dicen las revelaciones modernas que efectivamente todo es mental y que lo que debemos realizar es un cambio de mentalidad y para eso pues realizar un entrenamiento mental, pues efectivamente el aspecto psicológico profundo, espiritual, esa psicología mística de la que habla el Kybalión, pues es completamente natural a todas estas enseñanzas. Es una consecuencia necesaria. Por lo tanto, pues de esto está tratando esta parte del texto. Sigue diciendo, la verdad es que, además de la química, la astronomía y la psicología, los antiguos poseían un conocimiento trascendental de la astronomía que se llamó alquimia y de la psicología trascendental denominada psicología mística. Bien, dice, además de la química, la astronomía y la psicología, los antiguos poseían un conocimiento trascendental de la astronomía que se llamó alquimia. Y vosotros diréis, ¿y qué tiene que ver la astronomía con la alquimia?
Bueno, pues precisamente lo que estudia la astrología es la influencia magnética de las grandes esferas de nuestro sistema solar en la disposición de la planificación de cómo es nuestra manifestación vital aquí en el planeta Tierra. En ese sentido, la astrología conlleva el estudio de una predeterminación en cuanto a la previa planificación que se realiza de la siguiente vida física en fase de planificación previa, estudia una predeterminación o influencia de la disposición de los grandes cuerpos celestes en cuanto a influencia magnética en la planificación que se realiza posteriormente de lo que va a ser tu cuerpo, de lo que va a ser tu personalidad, de lo que van a ser las líneas maestras de esa vida física. Ya he dicho que últimamente esta cuestión ha sido completamente denostada y despreciada, y de hecho, bueno, pues incluso hay parte de la comunidad de estudiosos de espiritualidad y divulgadores que niegan toda validez a la astrología y se decantan, bueno, pues completamente en contra de que tenga ninguna veracidad o utilidad. Pero no obstante, la cuestión es la siguiente. Este es un plano de manifestación. Por supuesto que el origen de toda manifestación es mental, pero en el plano, por decirlo de algún modo, real o de planificación o mental, lo que se planifica pasa al plano de manifestación en forma de energía y materia. Con lo cual, se podría decir que todo el universo físico-material y espacio-temporal, que es plano de manifestación, obedece a una planificación previa mental. Entonces, no sería tan descabellado, dado que el nivel de planificación o el plano de planificación previo de toda esta subrealidad se realiza además con una mente no limitada, que es la única mente existente, la mente uno del creador, de su dueño, que nosotros afortunadamente tenemos concedida o cedida para poder utilizarla y recrear absolutamente lo que nos dé la gana, ya sea real o no. No sería desaventurado establecer esa correlación entre la energía magnética del sistema solar en el que nos encontramos, producida por la influencia de la energía que tienen cada una de estas esferas sobre nuestro planeta, relacionada con determinados acontecimientos de la planificación. No sería descabellado, en fin, para aquel que quiera pues comprobar un poco en qué se basa la astrología. En Internet hay mucha información y hay múltiples manuales de iniciación que te describen su funcionamiento. Y bueno, pues ahí queda la polémica, ¿no? Ahí queda la polémica y sencillamente pues decir, mira, pues la tradición hermética es de las que sí que le daban validez a la astrología y bueno, pues la astrología de hecho tiene también derivadas hacia el aspecto psicológico, hacia el aspecto de personalidad. Las más famosas han sido las derivadas respecto de la premonición, pero eso ha sido lo más comercial. Realmente la astrología, si haces una mirada desprovista
de juicio, sin prejuicio, te das cuenta de que tiene, bueno, pues muchos componentes, aparte de que expresamente se basa precisamente en la influencia que la posición de esas grandísimas esferas tienen en el momento de tu nacimiento y cómo esa posición de esas grandísimas esferas influye en lo que es el plano de manifestación de lo planificado previamente de lo que va a ser en concreto tu vida. Si pensáis en la composición de un átomo tiene un núcleo y luego tiene pues esos electrones que giran alrededor. Esto de una forma muy simplificada. No obstante, por supuesto que ya se sabe que en el volumen que ocupa el átomo entero, pues hay un 99,99% de vacío, de nada, teórico vacío, según la ciencia, y un 0,001% de la masa del núcleo y de los electrones. No obstante, se sabe que según una determinada información previa codificada, pues esos electrones determinan una influencia sobre el núcleo en cuanto a fuerza magnética. Bueno, pues eso que se descubre por la física cuántica es realmente en lo que se basa la astrología, solo que elevado a plano astronómico, desde plano microscópico a plano astronómico. Y bueno, pues ahí queda un poco para la reflexión toda esta cuestión de las dos visiones enfrentadas sobre la astrología. En ese sentido, un conocimiento trascendental de la astronomía que se llamó alquimia, pues puede tener que ver precisamente con esa influencia magnética de esos grandes cuerpos estelares en los procesos magnéticos, en las frecuencias vibratorias que tenemos aquí en los diferentes componentes químicos debido a su común composición atómica, subatómica y cuántica. Y seguimos. Y no solamente poseían este conocimiento interno, sino también el externo, el único que conocen los hombres de ciencia modernos. Bueno, pues que tenían el conocimiento que después se descubre por la ciencia relativo a esas ramas, a esas materias, pero también tenían el conocimiento interno, tenían ambos. Entre los muchos aspectos y tópicos de los conocimientos secretos de los hermetistas se encuentra lo que se conoce como transmutación mental, de la que vamos a tratar en este capítulo. Transmutación es el término generalmente empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales, especialmente los de poco valor, en oro, lo que se conoce propiamente como la alquimia. La palabra transmutar quiere decir cambiar de naturaleza, de sustancia y de forma, convirtiéndose en otra, transformarse en otra cosa. Cierra comillas y pone entre paréntesis Webster. Y de acuerdo con esa definición, transmutación mental significa el arte de trocar o cambiar los estados, cualidades, formas, condiciones mentales, etcétera, en otros. Y aquí hay una cuestión que merece la pena comentar. Es una cuestión interesante y es la siguiente. Desde la espiritualidad moderna se nos dice que a lo más que debe aspirar un estudiante de espiritualidad es a realizar un cambio en sí mismo.
¿de acuerdo? Si utilizásemos las palabras del Kybalión, en realizar una transmutación mental a sí mismo. Porque una vez realizada esa transmutación mental a uno mismo, se trasladaría lo que es origen o causa, que es la mentalidad, se trasladaría al plano de manifestación de la vida, de forma que se produciría un ejemplo. Eso es precisamente el milagro, un ejemplo escenificado en las relaciones entre las personas, un ejemplo en tu forma de relacionarte con los demás y con el mundo y con las situaciones, que podría servir de ejemplo para que todo aquel que lo viese y le resonase y le produjese una atracción, pues pudiese elegir a su vez realizar su propia transmutación mental, su propio cambio de mentalidad. Esta frase del Kybalión de poder transmutar mentalmente el pensamiento de los otros, hay que entenderla siempre en el sentido positivo. Hay que entenderla en este sentido en el que estamos diciendo, en el que se establece una relación de maestro-discípulo. Siempre debe establecerse además en la dirección de que el discípulo encuentra al maestro. No puede establecerse de otra forma, porque si es el maestro el que va a buscar a los discípulos, pues nos encontramos finalmente en algo parecido a la evangelización. Y los textos espirituales modernos casi expresamente descartan la evangelización como una vía de difusión de la verdad espiritual, con lo cual habría que entenderlo, esto que acabamos de leer, en el sentido más similar al que la espiritualidad moderna establece. Tú transmutas mentalmente tu sistema de creencias, de pensamiento, y eso, cuando lo trasladas al campo de manifestación, produce una atracción. Lo mismo que la vida de Jesús produjo esa atracción fortísima, ¿no? Y no en el sentido de una evangelización. Habría todavía otra posibilidad de interpretarlo, pues, de una forma bastante menos positiva, que sería el que esta frase podría dar lugar a interpretar que puedes utilizar la transmutación mental para influir en la mente de los demás sin su consentimiento. Yo creo que esa no es la línea del Kybalión, dado que sería una contradicción sistémica. El Kybalión precisamente pues, es un libro que apunta hacia la alta espiritualidad y eso estaría completamente descartado. No obstante, hay que indicar cuál debe ser la línea correcta de interpretación de esa frase. Por lo tanto, podéis ver que la transmutación mental no es otra cosa que una especie de química mental. Y si preferís el término, una forma práctica y concreta de psicología mística. Y lo de la química mental, pues tampoco va mal desencaminado. Dice, podría considerarse una forma de química mental. Y bueno, pues ahora ya sí que en la actualidad se descubre que un determinado pensamiento, una determinada mentalidad, un determinado sistema de creencias, produce una determinada emoción, una emoción pues de fondo, un sentimiento general en tu vida y unas emociones de corto alcance habituales en tu día a día, el sentimiento de fondo y la emoción diaria, que determina la generación por las glándulas endocrinas de unos
componentes, unas proteínas que se distribuyen por el cuerpo para regular determinados procesos. Y que no es lo mismo de cara a la emisión por esas glándulas endocrinas de esas sustancias o de esos elementos, no es lo mismo una mentalidad que otra. Esto ya se empieza a reconocer ampliamente en la ciencia y en la medicina modernas, con lo cual, efectivamente, la transmutación mental tiene algo que ver con la química mental, dado que lo que emiten estas glándulas endocrinas son componentes que alteran posteriormente químicamente los procesos fisiológicos. Dice, por lo tanto, podéis ver que la transmutación mental no es otra cosa que una especie de química mental. Y si preferís el término, una forma práctica y concreta de psicología mística. Bien, pues aquí asociar transmutación mental a psicología mística ya nos empieza a acercar un poco precisamente a lo que serían el propósito de algunos textos espirituales modernos, como un curso de milagros, ¿no? Un curso de entrenamiento mental con una psicoterapia espiritual muy avanzada, psicología mística, ¿de acuerdo? Dice, sin embargo, esto tiene un significado muchísimo mayor de lo que parece a simple vista. La transmutación alquímica en el plano mental es tan importante en sus efectos que, de ser conocida, sería uno de los estudios más importantes para el hombre. Y esto no es más que el principio. Veamos por qué. El primero de los 7 principios herméticos es el de mentalismo, que afirma que el todo es mente, el universo es mental, lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuanto existe es la mente, y el universo en sí mismo es una creación mental. Esto es, existe en la mente del todo. Consideraremos este principio en las sucesivas lecciones, pues ahora vamos a estudiar sus efectos, suponiendo que dicho principio fuera cierto. Bueno, pues el principio del mentalismo, como ya estuvimos comentando en la sesión específica de este principio, pues es la base también de todo el mensaje espiritual moderno. De hecho, bueno, pues efectivamente, el todo es mente. Esto es una forma de decirlo. Otra forma de decirlo es, el todo es una naturaleza, una esencia incognoscible, que nosotros ahora mismo no tenemos capacidad de conocer y que por convención le llamamos espíritu, y que no tiene nada que ver ni con el espacio, ni el tiempo, ni la materia, ni la forma, y se expresa creativamente a través de la mente. Bueno, es algo parecido. El todo es mente, el todo es espíritu y se expresa creativamente a través de la mente, tal como dice un curso de milagros, pues es muy cercano, podría interpretarse de la misma forma. Dice, el todo es mente, el universo es mental, el todo es mente se refiere a la realidad originaria, al entorno divino, el universo es mental, se refiere a que, o bien a que la realidad total es mental, aunque esto sería equiparable con el todo. El todo es, por un lado, acertado afirmar que es Dios, el ser primigenio, el yo soy, y también es acertado decir que es Dios y toda su creación, y toda la filiación de su misma naturaleza, cualidad y esencia. En ese sentido, el universo, entendiendo
Dios y su creación, Dios y la filiación, el universo real sería mental. Pero también puede extenderse al universo manifestado. Esta subrealidad, tal como nos describe el libro Durantia, esta subrealidad finita, relativa e imperfecta, los textos modernos pues afirman con total claridad que tiene un origen mental. De hecho, se habla del sueño de ilusión y, por lo tanto, trascendente a toda manifestación física, ya sea material o de distinta naturaleza a la de la materia, pero también física, pues se correspondería lógicamente con una causa o un origen mental, ya que esta subrealidad de segundo nivel, de segundo orden, sería derivada de la realidad total. Si la realidad total es mental, pues esta, al menos de forma trascendente, tiene que ser mental también, aunque en apariencia parezca físico, material, espacio-temporal, materio-formal. Dice, el primero de los 7 principios herméticos es el del mentalismo, que afirma que todo es mente, el universo es mental, lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuanto existe es la mente. Y el universo en sí mismo es una creación mental. Esto es, existe en la mente del todo. Bueno, pues hasta aquí correcto, perfectamente armonizado con los textos modernos. Consideraremos este principio en las sucesivas lecciones, pues ahora vamos a estudiar sus efectos, suponiendo que dicho principio fuera cierto. Yo esta última parte de la frase la entiendo una cuestión estilística, porque creo que el Kybalión da por hecho que este principio es cierto. Sigue diciendo, si el universo es de naturaleza mental, la transmutación mental debe ser el arte de cambiar o transformar las condiciones del universo, ya se trate de la materia, de la energía o de la mente. Por consiguiente, esa transmutación no es otra cosa que la magia, de la que tanto han hablado los escritores antiguos en sus obras místicas, pero acerca de la cual daban tan pocas instrucciones prácticas. Bueno, dos observaciones. La primera, el arte de cambiar o transformar las condiciones del universo, ya se trate de la materia, de la energía o de la mente. Bien, correcto, sí, efectivamente, si el universo es mental, le falta aquí una determinada conexión con que podamos cambiar la materia, la energía o la mente. La conexión es el que nosotros, precisamente, según los textos modernos, somos los diseñadores, planificadores y generadores a partir de la mente divina de toda esta subrealidad aparente. Y lo hacemos con nuestra mente en el sentido de la posibilidad innata que tenemos como creaciones divinas de manipular individualmente y colectivamente la única mente existente, que es la mente divina. Sí, en ese sentido, lógicamente, tenemos, aunque aquí no la manifestemos, habitualmente tenemos la capacidad completa de realizar cualquier cambio en el diseño del escenario, incluso en tiempo real. Eso es coherente con la información dada en los textos modernos, ¿correcto? Dice, por consiguiente, esa transmutación no es otra cosa que la magia, de la que tanto han hablado los escritores antiguos en sus obras místicas,
pero acerca de la cual daban tan pocas instrucciones prácticas. Bien, esta cuestión de la magia tenemos que hacer una comprensión de lo que está diciendo el Kybalión, porque nos encontramos con una frase completamente contradictoria en los textos modernos, con una afirmación contradictoria. Los textos modernos dicen, la magia no existe. En realidad, ambas afirmaciones son la misma, porque en el Kybalión le están denominando magia. De hecho, en el texto del Kybalión aparece en cursiva, como una llamada. Le están denominando magia a lo que en realidad es causa y efecto. Le denominan magia. ¿Por qué? Porque al igual que los milagros de Jesús parecían magia, y ya sabemos también que sencillamente era este mismo principio que está estableciendo el Kybalión, una consciencia perfecta y una integración completa de lo que ocurre aquí en realidad, que es una creación mental, con lo cual modificando tus pensamientos y en el caso de Jesús, estableciendo esa interacción tan potente con su ejemplo en la mente de los que le rodeaban, tan potente, lo que conseguía es precisamente eso que parecía magia, que era que las personas que se le acercaban lograban cambiar internamente la planificación de su vida en tiempo real, dada la potencia de atracción de su mensaje, que era capaz de elevar a la gente que le escuchaba, que le seguía, que le rodeaba, hasta tal punto que podían puntualmente excluir algunos elementos del diseño. Ahí están incluso pues la resurrección de Lázaro, una cosa que aquí se vería tan alocada como volver a alguien a la vida, pues esto sencillamente, si se explica desde el punto de vista de la espiritualidad, consistió en que el Lázaro, una vez muerto, allá donde estuviese, decidió volver, así. Allá donde estuviese, decidió, a la vista de lo que estaba ocurriendo, volver. El libro de Urantia, que lo relata, te descarta absolutamente toda esta cuestión como magia, sino que te da precisamente, bueno, pues una explicación no tan alineada con los textos modernos como esta que acabo de dar, pero sí una explicación tendente hacia el principio de causa y efecto y a tener perfectamente una explicación trascendente que no está a la vista de los sentidos físicos. En cuanto a la cuestión de la magia, pues efectivamente, la magia no existe, ni existió, ni existe, ni existirá y está completamente descartada porque el universo total, la realidad total, y esta subrealidad derivada de la realidad total originaria, está regida por el que aquí es el quinto o el sexto. El sexto principio hermético, el principio de causa y efecto, que es ley, que establece el orden, un determinado orden que es inexorable en el universo y del cual nada puede escapar. Con lo cual, que se diga que es magia lo que trascendentemente tiene una perfecta explicación debido al principio del mentalismo y a la trascendencia mental de toda manifestación física, el que se le llame magia, pues bien, se le ha llamado magia, pero realmente obedece al principio de causa y efecto y a conocer sencillamente que trascendente a todo está la mente y a conocer precisamente pues quiénes somos nosotros, que según todas las revelaciones modernas somos los planificadores de todo esto que está ocurriendo. Con lo cual, ¿qué pretendería aquí
el hermetismo, ¿qué pretendería aquí trasladarnos el Kybalión? Pues que podríamos llegar a ser capaces de realizar una alteración del plano de manifestación expandiendo nuestra consciencia al plano de planificación. Esto no sería descabellado. Pero me gustaría hacer otro comentario más sobre toda esta cuestión. Y es el siguiente. No voy a volver a leerlo. Creo que es reciente y lo podemos explicar bien. Es el siguiente. Los textos modernos, en concreto un curso de milagros, pero también el libro Durantia, textos además de diferentes épocas, coinciden completamente en describir que nuestra voluntad real es la voluntad del origen de la realidad total, es la voluntad de Dios. Nuestra voluntad real es la voluntad de Dios. A partir de aquí, un curso de milagros nos dice, en el plano de manifestación creemos que tenemos libre albedrío porque podemos elegir entre diferentes ilusiones. Y eso no es libre albedrío, porque elegir cualquiera de las ilusiones va contra tu naturaleza. Porque solo podrías elegir algo real. Si eliges algo ilusorio, te estás limitando. Limitarte es ir en contra de tu naturaleza. Por lo tanto, el libre albedrío no es el que creemos que tenemos, sino que el libre albedrío es comprender quiénes somos en realidad y elegir en consecuencia, de forma connatural a quienes somos. Y una vez que comprendemos quiénes somos y elegimos en consecuencia, luego hay toda una gama de posibilidades de donde elegir, pero todas reales, no como aquí, que son todas irreales. En ese sentido, elegir cualquier ideal potencial y actualizarlo, realizar una lección, actualizas, tienes unos ideales potenciales, tú imagínate que son todos falsos, sistema de pensamiento de los opuestos, egoico, entonces, bueno, pues lo eliges y estás actualizando ese mal potencial. Entonces, actualizar un ideal potencial en el plano de manifestación solo tendría un efecto real si fuese connatural a nosotros. Es decir, podríamos decirlo de esta forma, si coincidiese con la voluntad de Dios, que es la nuestra. Por lo tanto, solamente una elección falsa en el plano de manifestación solamente tiene efecto en otro si el otro decide apoyar también y adherirse a esa falsedad, porque también actualice ese ideal potencial falso. ¿De acuerdo? Y esto tiene mucho que ver con la cuestión de que podamos ser víctimas de magia negra. Solo se puede ser víctima de magia negra si uno está confundido y le da valor. Si no le das valor, la magia negra, por definición, no tiene efectos reales. Ninguna magia tiene efectos reales. Ya hemos dicho que aquí le llaman magia a lo que es realmente
un cambio en la causa, que es lo que ocurre. Pero eso tiene que ser verdad. La magia negra, por definición, es falsa y solo tiene efecto en aquel que la acepta para sí, en aquel que le da valor, en aquel que tiene como mentalidad la creencia en el mal y actualiza esa mentalidad potencial, la ejercita al aceptar la actualización de otro hacia sí mismo. ¿De acuerdo? No se ha hablado aquí en el Kybalión de ese tipo de magia, pero hay que hacer esa matización por lo que vamos a leer a continuación. He puesto un ejemplo que es un poco extremo, el de la magia negra. Si alguien te hace un conjuro, pues no va a tener ningún efecto sobre ti, salvo que tú le des valor al conjuro que te están haciendo y lo aceptes para ti. Y entonces eres tú quien está planificando en tiempo real que tenga efecto para ti. Si no, no tiene efecto real, ¿de acuerdo? Pero a continuación vamos a leer algunas cuestiones en las que vamos a poder hacer algún comentario adicional sobre esto. No nos vamos a entretener aquí, lo haremos cuando llegue y sencillamente avanzamos. Dice, por consiguiente, esa transmutación no es otra cosa que la magia en cursiva. Ya sabemos que hay que interpretarlo como no magia de la magia de porque sí hago magia, sino atendiendo a que parece magia en el plano de manifestación, pero en realidad está obedeciendo al principio de causa y efecto, causamente, efecto, manifestación. Por consiguiente, esa transmutación no es otra cosa que la magia, de la que tanto han hablado los escritores antiguos en sus obras místicas, pero acerca de la cual daban tan pocas instrucciones prácticas. Se reservaban este conocimiento y dejaban, bueno, pues que la gente que ni le iba ni le venía todas estas cuestiones pudiese llegar a pensar que era magia, aunque realmente ellos sabían que era lo que estaban haciendo, ¿no? Igual que Jesús, pues también se pudo pensar que hacía magia, cuando en realidad pues era el mismo principio, el de lograr que otra persona realizase una transmutación mental muy profunda. Claro, Jesús pues podría considerarse desde este punto de vista el maestro más importante en toda esta parte de nuestra región del escenario, ¿no? Podríamos decir en 100 millones de años luz a la redonda, ¿no? Entonces, lógicamente, inducía una posibilidad en la gente que se le acercaba de comprensión tan potente que las transmutaciones mentales estas que producían la gente, que la gente las hacía por sí mismas, por el ejemplo de tenerle cerca, y de ver cómo se comportaba y de su vida, pues era tan potente que tenía esos efectos que efectivamente se denominaron milagros en el sentido mágico, pero no. Sigue diciendo, si todo es mental, la posesión del medio que permita transmutar las condiciones mentales debe hacer del maestro el dirigente y controlador de las condiciones materiales, así como de las operaciones llamadas mentales. Bien, la posesión del medio es simplemente tener el conocimiento de cómo funciona todo esto tan integrado, que realmente para ti sea el modus operandi habitual, el crear tu vida en tiempo real conforme a ser perfectamente consciente de que eres tú quien lo hace. Y entonces, como tú vas a crear tu vida sí o sí, hay dos formas de crear tu vida. Porque, bueno, hay una planificación previa que va a suceder de forma predeterminada, salvo que en tiempo real esa persona lo modifique. Entonces, la planificación que tú mismo has establecido va a suceder. Esto es una constante en la espiritualidad revelada moderna. Va a suceder. Salvo que
te des cuenta tú en tiempo real de que puedes modificarla. Y eso es la posesión del medio a la que se refiere el Kybalión, que tú te puedes dar cuenta por la información que recibes de la espiritualidad, ya sea vía hermetismo, ya sea vía cualquiera de los textos posteriores, que tú te des cuenta de que en tiempo real puedes modificarla con tu creatividad el transcurso de tu vida. Y entonces, bueno, pues lo tengas tan asumido que en realidad, pues vayas no predeterminando como en el nivel de planificación, pero sí esquivando las cuestiones escabrosas que pudo haber tenido tu planificación, sí, esquivándolas. Lo que se llaman los contratos kármicos. Si todo es mental, la posesión del medio que permita transmutar las condiciones mentales debe hacer del maestro el dirigente y controlador de las condiciones materiales, así como de las operaciones llamadas mentales. Bien, pues te conviertes tú en causa, asumes que eres causa, eres consciente de que eres causa y a partir de ahí asumes la dirección de tu vida como causa, olvidando la creencia con la que naces de que eres un mero efecto del mundo, un pétalo de flor que va llevándose el viento de un sitio a otro y que no puede hacer nada. No, tú eres causa y tú diriges tu vida. A esto se refiere. Es muy cierto que nadie, excepto los alquimistas y mentalistas más avanzados, ha alcanzado el grado de poder necesario para dominar las condiciones físicas más densas, tales como los elementos de la naturaleza, la producción y cesación de las tempestades o de los terremotos u otros fenómenos físicos de cualquier clase. Pero que tales hombres existieron y existen es una verdad que no duda ningún ocultista, sea de la escuela que sea. Bien, grado de poder necesario para dominar las condiciones físicas más densas, tales como los elementos de la naturaleza, la producción y cesación de tempestades o de los terremotos u otros fenómenos físicos de cualquier clase. Bien, se nos dice en algunos textos canalizados modernos que eso es así literalmente, pero como un efecto conjunto de un cambio de conciencia colectivo. Vale. No obstante, efectivamente, pues tenemos ejemplos. De hecho, algún ejemplo es relatado por alguno de los canalizadores de la información espiritual moderna, véase Ramta, tenemos algún ejemplo, en el que efectivamente hay muy pocos que hayan alcanzado el poder de la mente sobre la materia, que debe decirse así. Hay pocos que se han hecho completamente conscientes de que la mente domina la materia y por lo tanto han empezado a actuar como tal, pero efectivamente eso también es perfectamente posible. De hecho, no en ese grado, pero sí cualquier iniciado en la espiritualidad, cualquier estudiante de espiritualidad aplicado, comprometido y practicante de esta información, es decir, que la lleva a la práctica de su día a día, se da cuenta de la profunda transformación que tiene en su vida. Esto es evidente. Lo que estamos hablando, de todas formas, de ese poder de la mente sobre la materia, yo insisto en que, no obstante, debiera estar siempre regido ese control por los más altos principios espirituales, en el sentido de que no debiera servir como un mero entretenimiento y, por supuesto, pues en ningún caso como algo que pueda perjudicar a nadie, en muchos sentidos. Bueno.
Los mejores instructores aseguran a sus estudiantes que los maestros existen, ya que han tenido ciertas experiencias personales que justificaron su creencia. Bueno, pues hay instructores, según dice el Kybalión, hay iniciados, instructores y maestros. O sea, instructores que lo han sido directamente de maestros y que dicen que efectivamente que tenían esas facultades. Pues nada que objetar. Eso sí, que es muy infrecuente, pero efectivamente se corrobora por los textos modernos. Estos maestros no hacen exhibición pública de sus poderes, correcto, sino que por el contrario permanecen solitarios para poder así actuar y trabajar mejor en el sendero de la realización, sin objeción, acorde con lo que estamos diciendo antes. Mencionamos aquí su existencia meramente para llamar vuestra atención acerca de que sus poderes son por completo mentales y operan en el sentido de la más elevada transmutación mental. Ser conscientes realmente de lo que ya ocurre y de lo que a todos nos ocurre, que somos los creadores ocultos de todo lo que, bueno, pues siendo consciente puedes tomar el control y ejercer expresamente lo que ya haces, ¿de acuerdo? Y opera en el sentido de la más elevada transmutación mental, según el principio del mentalismo del Kybalión, que dice el universo es una creación mental. Bien. No obstante, los estudiantes y hermetistas de los grados inferiores al de maestro, los iniciados e instructores, pueden también actuar y obrar libremente en el plano mental. Por supuesto, nada nos lo impide. De hecho, bueno, pues los iniciados y supongo que los instructores notamos grandes cambios en nuestra vida debido a la asunción de toda esta información, por supuesto. Todo cuanto llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, mentalismo, etcétera, son transmutación mental. Sí, correcto. Pues existe un principio único y nada importa el nombre que se les dé a los fenómenos que se produzcan. Bueno, los fenómenos psíquicos efectivamente son transmutación mental en el sentido de que la toma de conciencia de la trascendencia de la mente sobre la materia y de su prevalencia, la toma de conciencia te permite ir deslimitando esa artificiosidad que tenemos aquí implantada para que la experiencia de manifestación nos parezca limitada. Y entonces surge lo que eres tú de forma natural. Con lo cual, eso es algo que todos nosotros, sin excepción, podemos realizar con un adecuado entrenamiento. Y no es algo misterioso, ni mágico, ni oculto, ni nada más que aplicarte a ello. Y entonces los fenómenos psíquicos surgen en ti, pero porque ya están en ti, sencillamente que ahora están limitados, nada más. Esos fenómenos psíquicos, lo que se conoce como la percepción extrasensorial. El que practica la transmutación mental trabaja en ese plano, en el plano mental, transformando condiciones y estados mentales en otros, de acuerdo con fórmulas más o menos eficaces. Bueno, toda esta cuestión envuelta un poquito aquí en un halo de misterio es completamente expresa en la espiritualidad moderna. De hecho, todos los textos nos dan incluso ejercicios prácticos para poder realizarlo. No con la finalidad de acreditar en el plano de manifestación inmediatamente algo que podría interpretarse como magia. Esto dice que hacen los grandes maestros, de influir en las tempestades y tal, sino con el objetivo legítimo, loable y promocionado por la información espiritual de poder transformar tu vida en el sentido de aumentar tu conciencia y evolucionar espiritualmente. Eso es expreso en los textos modernos. Los varios tratamientos, afirmaciones, autosugestiones, etcétera, de las escuelas mentalistas no son más que esas mismas fórmulas, muy a menudo imperfectas y empíricas,
del arte hermético. Sí, claro, por supuesto. Y además, completamente de acuerdo, muy a menudo imperfectas y empíricas. Completamente de acuerdo. Es decir, no se puede desproveer de propósito a todo esto. Si no tienes un conocimiento, una información de qué pretendes, por qué lo pretendes, para qué lo pretendes y cómo lo pretendes, pues llegar a un curso y que te enseñen a realizar visualizaciones y autosugestiones, pues para ligar más o ser más rico, bueno, pues, en fin, todo esto pues puede llegar incluso al ámbito de la superchería y de la estafa, ¿no? Porque no estás comprendiendo por qué estás haciendo lo que estás haciendo, con qué propósito y con base a qué, ¿no? Entonces, bueno, pues muy a menudo imperfectas y empíricas. La mayoría de los que las practican son unos ignorantes comparados con los antiguos maestros, porque no poseen el conocimiento fundamental sobre el cual está basada esa operación. Bueno, pues también de acuerdo. Esto de son unos ignorantes suena potente, pero efectivamente es real. Entonces, completamente de acuerdo. En el sentido de que si estás intentando visualizar pues para cuestiones banales, pues no sabes ni siquiera por qué ocurre, te han dicho visualiza y bueno, pues efectivamente puede resultar, pero sería algo, en fin, un uso inapropiado de esta información, sin propósito válido, real, ¿no? De fondo. No solamente los estados mentales de uno mismo pueden ser transmutados según los métodos herméticos, sino que también puede hacerse esto con la mentalidad de los demás. Y efectivamente, todos sufrimos transformaciones mentales de cualquier índole, inconscientemente por lo general, pero a veces de forma consciente, cuando comprendemos algo acerca de las leyes y los principios que las rigen, y sobre todo cuando los demás ignoran los medios de protegerse a sí mismos. Bien, esto vuelvo a insistir en que debe interpretarse en el mejor de los sentidos. Es decir, no pensemos que esta forma de describir lo que acabamos de leer, de influir en los demás, pueda llevarnos a pensar que en la tradición hermética se fomenta el oscurantismo. Es decir, darle el propósito contrario al que tiene. El propósito de toda esta cuestión, en último caso, siempre se refiere a lo que he explicado de cambiar tu mentalidad de forma tal que empiezas a revelar en el plano de manifestación una actuación absolutamente elevada y eso atrae a los demás que eligen para sí mismo eso. Bien, bien, correcto. De ahí a influir en los demás inconscientemente sin que se den cuenta, pues para un fin no, un fin espúreo, no relacionado con el propósito espiritual, no debe entenderse así este texto. ¿De acuerdo? Dice, y sobre todo cuando los demás ignoran los medios de protegerse a sí mismos. Bueno, esto sí tiene sentido porque sí que hay un mal uso de esta cuestión. De hecho, bueno, pues aquí ahora mismo se habla mucho de los oscuros. Los oscuros son entidades que tienen como base de su sistema de pensamiento la creencia en el mal. Y no solo que tienen como base de su sistema de pensamiento la creencia en el mal, sino que están comprometidos con una actualización de ese mal potencial, comprometidos con ella. Esto el libro de Urantia le llama la iniquidad. La iniquidad es cuando hay un compromiso con esa ejecución del falso ideal del mal, pero bueno, pues lo llevas aquí como una lección al plano de manifestación que aparentemente da una imagen de realidad y efectivamente el que no tiene conocimientos profundos ni de espiritualidad ni de todas estas cuestiones, pues puede llegar a verse influido en el sentido de aceptar también
él para sí mismo ese mal potencial que otro está ejerciendo. Y entonces, bueno, pues verse perjudicado por decisión propia, aunque la escenificación parece que ha sido otro el que lo ha conseguido de él. No, nadie nos puede perjudicar. Nadie, en ese sentido, desde un punto de vista mental. Nadie, salvo que nosotros lo aceptemos, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, pues sí, protegerse a sí mismo es tener suficiente información. Y la primera información fundamental es saber que nadie te puede influir si tú no quieres. Y para que no quieras, pues tienes que tener las cosas claras y no tener miedo. Y el miedo se va con las cosas claras y dice un curso de milagros, con el efecto de las cosas claras, que es la manifestación del amor perfecto. Ahí desaparece el miedo y se acabó. Bien. Muchos estudiosos del mentalismo saben que las condiciones materiales dependen de las mentes de los demás y pueden ser transmutadas y cambiadas de acuerdo con los deseos de la persona que quiere modificar sus condiciones de vida, siempre en el mejor de los sentidos, siempre con un propósito espiritual, no utilizado frívolamente, porque entonces sí que empiezas a oscurecerte un poco. La clave siempre es el propósito. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para ayudar o para controlar, manipular o hacerme el especial? ¿Para qué? Se ha hecho esto tan público hoy en día que no creemos necesario mencionarlo en detalle. Nuestro propósito consiste únicamente en mostrar la acción de este principio hermético que se oculta tras esas varias formas de operar, buenas o malas. Buenas o malas, con propósito o sin propósito, trascendiendo la polaridad, todas son buenas. Todas son para bien, como dicen los textos modernos. Con propósito o sin propósito. Con propósito real o sin propósito real. Sin propósito real, los propósitos del mundo. Con propósito real, los propósitos del espíritu. Porque la fuerza puede ser empleada en ambas direcciones. Con propósito real o sin propósito real. Sin propósito real no afecta a nadie salvo que lo acepte para sí. La ignorancia puede ser una condición mental suficiente como para aceptar para sí esa influencia sin propósito en tu mente. Claro. De acuerdo con el principio hermético de polaridad. Bien. En esta obra indicaremos los principios básicos en que se fundamenta la transmutación mental, de tal manera que todos los que la estudien puedan comprender las leyes que obedecen y, poseyendo así la llave maestra, sean capaces de abrir las muchas puertas del principio de polaridad. Correcto. El principio de polaridad es la gradación de los opuestos, la mentalidad de los opuestos. Pero tiene otras aplicaciones, que es la cuestión de cómo se representan las emociones en el plano de manifestación, que es a través de una determinada frecuencia energética. A esto se está refiriendo. Ahora procederemos a considerar el primero de los 7 principios herméticos, el de mentalismo, en el que se explica y desarrolla el axioma de que el todo es mental, de que el universo es una creación mental, según las palabras del Kybalión. Y esto es muy posible que Maquiventa Melquisedec a sus discípulos más avanzados se lo explicase así. De hecho, eso nos dice el libro Durantia que ocurrió. Ese principio debe estudiarse cuidadosamente porque es en realidad la base de toda la filosofía hermética y del arte hermético de la transmutación mental. Y aquí acaba este capítulo 3. Dejamos
para la siguiente sesión el capítulo 4, el todo, en el que nos empieza ya, como dice aquí, a explicar los principios básicos en que se fundamenta la transmutación mental, que los veremos muy coincidentes con los de la espiritualidad moderna. Y sin más, dejamos, por tanto, la sesión por hoy, acabando el capítulo 3, prospector, y hasta la siguiente.